Bueno, entonces la idea es hablar un poco, para ir finalizando la jornada, acerca de la formación en mastología en Uruguay. Lo primero que quiero decir es que esta charla, por mi condición de cirujano, va a tener un punto de vista mayoritariamente quirúrgico, pero puede ser extendido al resto de las especialidades. En nuestro país, en cirugía general, al igual que puede pasar también en ginecología, etcétera, hay diferentes subespecialidades como la mastología, la coloproctología, cirujanos generales que se dedican a la cirugía hepatobiliopancreática o a la cirugía esofagogástrica, entre otros. Y esto depende en líneas generales de un interés personal de cada uno por formarse y especializarse en cada una de las diferentes áreas o subespecialidades. Pero lo que es real es que en nuestro medio no hay ningún certificado, ningún título, ninguna institución que acredite que uno sea especialista en determinada área o subespecialidad. Entonces, ¿qué es ser mastólogo o qué es la mastología? Y existen diferentes definiciones dependiendo de la asociación, la sociedad que busquemos o que investiguemos o de la cual formemos parte. Por ejemplo, la Sociedad Brasilera de Mastología, que creo que tiene una definición bastante buena y amplia, dice que la mastología es la especialidad médica que estudia, previene, diagnostica y trata las enfermedades o las alteraciones congénitas o adquiridas de la mama, promoviendo y ejecutando a la luz de la mejor evidencia científica su tratamiento. Y considera al mastólogo o mastologista como aquel médico que tiene el título de especialista otorgado por la Sociedad Brasilera de Mastología. ¿Por qué quiero resaltar esto? Por lo que van a ver al final de la charla. En nuestro país, desde el punto de vista quirúrgico, aquellos que operan mama o que se dedican a la mastología son en general cirujanos y o ginecólogos, y la gran pregunta es si cuando egresamos de nuestra subespecialidad, cuando terminamos nuestra residencia, ya sea como ginecólogos o mastólogos, creemos que tenemos la suficiente formación como para poder interpretar las diferentes patologías, interpretar la imagenología, si tenemos la suficiente información, si estamos al día en el tratamiento. Personalmente, creo que no. Entonces, una vez que nosotros terminamos nuestra formación, tendríamos que analizar cuál o cuáles son las diferentes opciones como para formarnos como mastólogos. En el área pública, esas son las diferentes opciones con las que contamos en nuestro país. Creo que en línea general no existe un lugar, una especialidad o una subespecialidad en la que nosotros, ya sea por diferentes maneras, podamos acceder a formarnos como mastólogos. Dentro de lo que sería la parte privada, en nuestro país hasta el día de hoy está la Universidad de Montevideo o la UM, como podemos decir, que tiene una carrera con 5 o 6 semestres para formarse como especialista en mastología, que es abierta, que es para cirujanos, para ginecólogos, para oncólogos, para radioterapeutas, médicos imagenólogos, etc. Y después contamos con diferentes opciones afuera. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Mastología ofrece cursos como el PROEMAS o el curso bienal de formación. Podemos realizar cursos en España, en Estados Unidos u otros. La única diferencia es que tenemos que pagar y financiarnos o autofinanciarnos nuestra propia formación. Entonces, ¿cómo podría llegar a ser nuestra formación? ¿Qué podríamos, a qué podríamos aspirar? Lo mejor que nos podría pasar una vez que terminamos nuestra formación es incorporarnos en alguna unidad de mastología, como cirujano o como ginecólogo joven o junior, ya sea en hospitales públicos, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Maciel, Pasteur, o comenzar a trabajar en alguna mutualista o una institución de asistencia médica o en un seguro. Si quisiéramos realizarla en la Universidad de Montevideo, la especialización en mastología o en el resto de las diferentes opciones que mencionaba, tendríamos que pagar. Entonces, como dice Juan Carlos Celsa, que le gusta usar muchos adjetivos que son sinónimos en realidad, la formación en mastología en Uruguay, a mi manera de ver, es injusta o es dispar, es desigual, no tiene regulaciones y es inequitativa, entre otros. Como conclusión primaria, entonces, de esta formación o de esta subespecialidad, el único título al cual podemos acceder hoy en día como cirujanos mastólogos es a través del título otorgado
por el Ministerio de Educación y Cultura de la Universidad de Montevideo. No hay otra manera de obtener una titulación o una certificación, ya sea por la UDELAR, por la Escuela de Graduados o incluso por la Sociedad Uruguaya de Mastología. Entonces, pensando un poco en el futuro, haciendo un análisis de situación, conversando con otros cirujanos o ginecólogos jóvenes y intentando ver a futuro qué podemos cambiar o qué podemos mejorar de esto, nos preguntamos si es posible la realización de algún tipo de posgrado, si podemos aspirar a obtener algún título, ya sea a través de la Escuela de Graduados, de la UDELAR, que sea público, un reconocimiento a través de la Sociedad Uruguaya de Mastología, y que se pueda, además de formar gente de acá al futuro, reconocer a aquellos que ya han hecho una carrera y que ya tienen una historia y otorgarles ese título. Sabemos que hay antecedentes de que han habido múltiples intentos por obtener este reconocimiento o esta especialización, pero lamentablemente no hemos podido lograrlo. ¿Qué pasa en el resto de los países o qué podríamos tratar de formar o de crear de acá para adelante o en qué nos podríamos inspirar? En Estados Unidos, por ejemplo, la Sociedad de Cirugía Oncológica es la que regula los fellowships o formación en mastología. Hay 64 centros aprobados en todo Estados Unidos, dentro de los cuales están los hospitales más reconocidos, todos los que aspiramos a visitar, vemos los trabajos publicados, etcétera. Tienen un programa de formación de fellowship. Para uno poder ser fellow de uno de esos hospitales, tiene inicialmente que aplicar, después tiene que presentarse a una entrevista, además de exponer su currículum, y son los propios hospitales los que definen a quién o a quiénes aceptan y a quiénes no. Una cosa que además tiene a favor que el hospital ofrezca ese tipo de formaciones, que le da puntuación, y a aquellos hospitales que forman cirujanos a través de su fellow ascienden en lo que es la escala del top 10 de los hospitales en los Estados Unidos, que son después, en definitiva, a los que la gente aspira a atenderse como paciente. Este fellowship en Estados Unidos tiene una duración de 1 año, es pago, aquellos que hacen el fellow reciben un salario mensual y además, dependiendo del tipo de hospital, tienen incluso una vivienda asignada. Yo estuve en uno de esos hospitales que ofrecía un fellowship, que era el programa del doctor Melville Silverstein, que fue de los primeros en ofrecer este tipo de formación. Tenían un edificio al lado del hospital destinado a la estadía de los diferentes fellows, de las diferentes subespecialidades, porque no había solo de mastología. Ese es un ejemplo de las diferentes rotaciones, ya sea a lo largo del año, en el recuadro a color abajo a la derecha, o de el tiempo por el cual deben rotar sí o sí obligatoriamente por cada uno de los servicios. Ustedes pueden ver que rotan no solamente por cirugía de mama, sino por cirugía plástica, anatomía patológica, oncología médica, radioterapia, tienen policlínica de mama, tienen rehabilitación, imagen, genética, etcétera. Ese es un esquema de su organización semanal. Tienen además 3 semanas de vacaciones, también pagas. Ellos insisten mucho en el tema de la salud mental, el tiempo ocioso. Y además de las diferentes subespecialidades o rotaciones que tienen, le suman el área de la investigación. Cada uno de los fellows debe desarrollar uno o más trabajos de investigación con resultados propios o genuinos de ese hospital, que después son presentados, con los cuales aspiran a ganar premios y publicaciones en las diferentes revistas. En cuanto a los procedimientos, este es un ejemplo de uno de esos hospitales, los procedimientos que realizó un fellow durante su año de especialización. Pueden ver, por ejemplo, que realizó casi 60 resecciones segmentarias, mastectomías, ya sea con preservación del complejo areola-pezón, alrededor de 20, biopsias de ganglio centinela en el entorno de los 100, vaciamientos axilares en el entorno de los 25. O sea que para cada uno de los diferentes procedimientos que nosotros podemos considerar como más habituales dentro de la cirugía mamaria, tienen un número mínimo al cual deben llegar o deben cumplir. Eso en cuanto a la formación en Estados Unidos. En España hay diferentes cursos que se ofrecen, ya sea virtuales o en modalidad mixta, virtual y o
presencial, o sea, teórico-práctico, todos pagos, también en el entorno de por lo menos los 3.000 euros. Después sé que hay algunos de los que están presentes que han participado, o sea que pueden ampliar un poco más esa información. En Argentina simplemente lo voy a mencionar porque ahora Juan Luis amablemente nos va a realizar una presentación y nos va a profundizar un poco más, pero es un sistema relativamente similar al de Estados Unidos. El fellow en mastología en Argentina demora 2 años en lugar de 1. Aquellos que se presentan deben tener el título de médico otorgado por la Universidad Argentina y además ser especialista en ginecología o cirugía general, tener un buen dominio del idioma inglés, conceptos de computación y también se accede mediante una entrevista y son los propios hospitales los que definen quién o quiénes van a ser los diferentes fellows de ese año. En conclusión, entonces, y para ir finalizando y darle paso a los comentadores de la mesa y a Juan Luis a continuación, la duda que surge o que me surge a mí, que creo que tenemos que empezar a pensar en el futuro, es si podemos avanzar en la creación o no de un posgrado o de una especialización, capaz que inicialmente en el área quirúrgica, después extenderlo al resto de las especialidades, y a través de quién lo podemos hacer. Si tiene que ser a través de la Sociedad de Mastología, si la Sociedad Uruguaya de Mastología está en condiciones y con la fuerza como para emprender un proyecto de esa naturaleza, crear esa formación de fellow, tener 1 o 2 años de formación, exigir un número de cirugías, de presentaciones en congresos, de trabajos, si lo podemos hacer en conjunto o no con la Universidad de la República, siempre pensando en un acceso libre, que no tenga que ser pago, que ese no sea un impedimento para poder obtener finalmente el título. Eso era un poco entonces lo que quería comentar con ustedes y nada más. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Juan Luis Uriburu. El doctor Juan Luis Uriburu, además de ser un amigo y un connotado cirujano mastólogo en Argentina, es expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y es el director del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Británico de Buenos Aires. Juan Luis, gracias por la participación y te escuchamos. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu presentación. Después, si hay tiempo, seguramente discutiremos de eso. Bueno, es un honor para mí. Les agradezco mucho a la Sociedad Uruguaya de Mastología y en especial a mi amigo Juan Cosa la invitación para estar hoy con ustedes. La verdad que es realmente un honor. No sé cómo estar ahí en Paysandú. Acá en Buenos Aires es una tarde lluviosa, en realidad desde la mañana, llovió todo el día. Hoy es Santa Rosa de Lima, es patrona de nuestra independencia y es la primera santa de América y tradicionalmente el día de Santa Rosa hay tormenta. A veces no, y llueve 10 días después, pero las tías dicen, viste, es la tormenta de Santa Rosa. Acá estamos igual, estamos en la Bien, misma condición. es la tormenta de Santa Rosa entonces. Bueno, voy a compartir mi presentación y como dijo Juan, vamos a transmitir la experiencia. Esperen que voy a achicar la imagen de ustedes. Voy a intentar transmitir la experiencia en nuestro país sobre la formación, que es el punto central. Pero cuando hablamos con Juan, él me decía, bueno, transmitir también la experiencia de ustedes en las unidades de mastología y en lo del título. Bueno, está todo muy interrelacionado, así que centrado en la formación en mastología, vamos a hablar también de las unidades porque la formación tiene que ser ahí, en el seno de una unidad y apuntamos finalmente a acreditar o a certificar en la especialidad. Sabemos todos que centrado en el paciente cada vez más son los especialistas que en forma transversal participamos en el diagnóstico y el tratamiento y la prevención de esta patología, siempre intentando que nosotros, los mastólogos, estemos a la cabeza, pero trabajando en conjunto, en un equipo multidisciplinario.
Es que estuve escuchando esta mañana algunas charlas también y se habló incluso en Paysandú como hace años también eran pioneros en el trabajo en equipo, que no hay otra, ya me estoy anticipando a decirles. Trabajamos en nuestro país en equipo, en mastología, y seguramente ustedes también, como se dijo esta mañana, mucho antes de esta fecha que vemos acá, pero en el año 2000, tanto en los Estados Unidos como en Europa, se hablaba de organizar esto que se venía haciendo, pero darle un orden a el trabajo en unas unidades especializadas de mama. Son bien conocidas los objetivos de Eusoma, para intentar organizar servicios de alta calidad, definir los estándares, y ya vamos a ver cuáles son, para luego auditarlos, acreditarlos y que estos finalmente sean reconocidos por los pacientes y por los prestadores como servicios de alta calidad. Y acá vemos un montón de parámetros que designa USOMA, que algunos de ellos también son indicadores de calidad o requisitos mínimos. Por ejemplo, aquí vemos el número crítico de tratar al menos 150 nuevos casos por año de cánceres de mama. En nuestro país este requisito no se ha puesto aún porque originalmente se intentó ser inclusivos y atraer a centros de todo el país, aunque no llegaran a un número mínimo, pero pensamos que como parámetro de calidad debería haber un número mínimo y en eso se está pensando actualmente. Se habla de otros requisitos de la unidad, la reunión interdisciplinaria o multidisciplinaria, en lo posible semanal, es fundamental, es central. En nuestra Sociedad Argentina de Mastología obviamente también lo es, aunque se acepta que pueda ser quincenal. Y hay otros indicadores de calidad, como la demora a tener un turno para la primera consulta, la demora en obtener el diagnóstico desde esa primera consulta y la demora en iniciar el tratamiento desde ese diagnóstico. En el 2015, en nuestra Sociedad Argentina de Mastología, se emitió este programa de unidades de mastología para poder certificarlas y acreditarlas, y eso que está en la página de nuestra sociedad es un buen modelo que se puede ver y tomar, en donde muestra los componentes fundamentales de la unidad que no pueden faltar, entre ellos la reunión multidisciplinaria, y otros componentes que no son fundamentales, pero que son muy importantes. Y entre ellos, por eso vemos la interrelación, está la educación médica como de vital importancia, que esas unidades formen a los especialistas en el modelo de fellowships, como en el caso del lugar donde yo trabajo, o de residencias post-basics, que además va a servir para formar y seleccionar el propio recurso humano de cada centro donde uno trabaja. Luego de esa presentación, que fue a finales del 2015, y entre principios del año siguiente, se presentaron a acreditar las primeras unidades, las primeras 7 unidades de mastología. La nuestra fue la segunda, y aquí vemos, y se podrá discutir más adelante, algo mencionó Juan, que la mayoría son instituciones privadas que tienen más recursos para poder hacer esto. Y hoy, 9 años después, esto se extendió no solo en Buenos Aires, sino por todo el país: Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Bariloche, y hoy ya de esas primeras 7 ya son 35 las unidades acreditadas por la Sociedad Argentina de Mastología. Entre las recomendaciones para el funcionamiento de las mismas es que se basen en protocolos basados en evidencia científica, y en lo posible, si son propios, mejor aún, que estén escritos y que se actualicen periódicamente. Como se decía recién Juan, en diagnóstico, en tratamiento, en seguimiento y también en prevención. Y como les decía recién, si es posible hacerlas propias e incluso publicarlas. Esta revista Fronteras en Medicina, es la revista de nuestro hospital, a la cual les invito a presentar trabajos originales si así lo desean. Les mencionaba entonces que Eusoma
incluye en esta declaración del 2017 34 indicadores de calidad, y entre ellos están indicadores de diagnóstico, de tiempo de espera, esos son fundamentales, los que mencioné recién, de equipamiento y demás. Esto lo van a encontrar publicado en las declaraciones de USOMA. Pero nuevamente, tomemos recomendaciones ajenas, pero también tenemos que ser las propias. Tenemos que tener nuestros indicadores, por ejemplo, ver cuál es nuestra población, en qué estadios nos estamos encontrando y tratando, de los casos quirúrgicos, qué porcentaje tenemos de cirugía conservadora, qué porcentaje de mastectomías. Recién se habló de carcinomas in situ, bueno, o también en invasores, qué porcentaje de ampliación de esas cuadrantectomías. Cuando hacemos mastectomías, qué porcentaje de ellas las reconstruimos. ¿Qué porcentaje hacemos tratamientos neoadyuvantes? Otro tema que se habló hoy. ¿Y qué resultados estamos teniendo? Por ejemplo, qué tasa de respuesta patológica completa estamos teniendo según el grupo molecular del que se trate. Y también otro indicador de calidad es qué complicaciones estamos teniendo con nuestros tratamientos. Nosotros, además de nuestro Ateneo interdisciplinario semanal, una vez por mes, dentro de ese Ateneo, tenemos el Ateneo de morbimortalidad, donde vemos qué cirugías se hicieron en el mes y qué tasa de complicaciones estamos teniendo, y ver si estamos bien o si hay algo que está llamando la atención. Estos también son indicadores de calidad propios de cada unidad. Tiene que tener los componentes no solo de los mastólogos, fundamentalmente, y nuevamente aquí estamos en tema de la formación, la participación de los fellows. Incorporamos o intentamos que se sumen los imagenólogos, los que están inclinados a las imágenes mamarias y al intervencionismo, lo mismo los patólogos. No todos los patólogos están dedicados a la mama, pero todos los que están inclinados vienen y participan con nosotros en los Ateneos. Los oncólogos también, estuvo Ernesto con ustedes esta mañana. El asesoramiento genético está dentro de nuestro servicio. La radioterapia en este caso, por ejemplo, es externa. No tenemos radioterapia en nuestro hospital, pero las unidades de mastología está contemplado lo que se llama la unidad sin paredes. Esto quiere decir que si hay alguno de los servicios no fundamentales que no se encuentran en el hospital, bueno, se puede convocar a alguien externo y que participe con los mismos lineamientos de esta unidad. Y en este caso, por ejemplo, la doctora Rafael Lovisi, que es una médica de radioterapeuta externa, participa de nuestros Ateneos semanales. Y también incorporamos oncofertilidad, sexología, ginecología, por supuesto, psico-oncología, nutrición y cuidados paliativos. Este es el componente multidisciplinario de una unidad, y, como les decía, que nos reunimos todos los que podamos en forma semanal. Fíjense, ahí está la fecha, mayo del 2020, plena pandemia, tuvimos que pasar a hacer esto. Miren las caritas, el doctor Iseta, por ahí está la radioterapeuta, aquí está el jefe de patología. Así estábamos en el 2020. Gracias a Dios, bueno, eso ya es historia pasada. Hemos retomado, como les mostraba, en el mismo salón. Aquí está el jefe de patología, aquí está Ernesto, pero sin despreciar lo que aprendimos, aprovechar la tecnología. Hoy nuestros Ateneos son mixtos. Cuantos más podamos, vamos a estar presentes, porque no hay como la presencialidad, pero los que no pueden están allí, y nos vemos mutuamente. Nosotros los vemos a ellos y ellos nos ven a nosotros, y participamos todos en nuestras reuniones semanales. Entonces, una vez visto cómo trabajamos en la unidad, vamos a mostrar un poquito cómo formamos hoy. En nuestro caso es un fellowship, porque, bueno, yo trabajo en un hospital privado, pero también existe el modelo de residencias, y después podemos llegar a discutir o conversar qué diferencias puede haber entre una y otra, pero lo fundamental es que esta formación se dé en el seno de una unidad de mastología. Nosotros en nuestro hospital tenemos un sistema de fellowship que data de hace 40 años, en 1984. En el 2008, la Sociedad Argentina de Mastología promueve que haya un programa, y que invita a que vengan a la Sociedad Argentina de Mastología los que ya existían, para avalar esos programas.
en el 2014, a pesar de que ya existía hace como 30 años, hicimos un programa orgánico y escrito como para cumplir los objetivos. En el 2015 les mostré que se oficializa el programa de unidades de mastología, y a partir de 2016 veníamos teniendo un fellow por año. A partir de entonces ya tenemos 2 fellows por año. Antes entraba uno cada 2 años, hoy entra uno todos los años, entonces cada año hay uno de segundo año y uno de primer año. Y este año hicimos una nueva enmienda, todavía no está publicada en nuestra página, pero hoy el fellowship o becario de perfeccionamiento, como es el título que también se utiliza en el hospital, es en mastología, cirugía oncoplástica y reconstructiva mamaria. En algunos casos, ya vamos a ver, se dice que la parte oncoplástica es recomendable, aunque no es una condición sine qua non. Por supuesto que de estar suma y bueno, y nuestra especialidad quirúrgica hoy no puede tener significado sin la oncoplastia. Como les decía entonces, dentro del programa de unidades es una condición de vital importancia la formación, como les dije, tanto en el sistema de residencias postbásicas o de fellowships. Todos los miembros del staff del servicio de mastología, en nuestro caso, en nuestra actividad diaria, estamos de lunes a viernes, mañana y tarde, en quirófano, en consultorio, estamos en permanente contacto con los fellows, y nuestra tarea también es docente, no solo con los fellows, sino también con los rotantes de los servicios de cirugía general, de ginecología, rotantes externos también y visitantes que recibimos. En nuestro programa, entonces, ya mencionó algunos requisitos el doctor Cosa, entre las autoridades, las características, los objetivos a cumplir, los requisitos para la admisión y los objetivos a lograr en cada año. Les dije que son 2 años de este fellowship y la metodología, finalmente, de la evaluación. Todos los miembros del staff somos los participantes de este programa, que sigue los lineamientos de nuestro Departamento de Docencia e Investigación, pero que están alineados con los de la Sociedad Argentina de Mastología. Como se dijo, es de 2 años de duración y tenemos una vacante por año, pero entran todos los años y ya no cada 2 como era antes. Se entrega un certificado, como vamos a ver, de fellow o becario en perfeccionamiento en mastología, y a partir de este año también en cirugía oncoplástica y reconstructiva mamaria. Los objetivos es formar a los médicos que ya son, como dijo Juan, residentes que ya tuvieron residencia completa en ginecología o en cirugía general, formarlos en las tareas y en las habilidades quirúrgicas en nuestra especialidad, en la mastología. También una formación en el aspecto científico, y tienen una carga muy importante administrativa, cada vez más lo tenemos. Y por supuesto, formar una buena relación médico-paciente entre los médicos y con la institución. Como les dije, también tienen una carga importante, aunque no lo tenemos definido y cada vez se habla más. Recién Juan, cuando mencionaba los sistemas de Estados Unidos allá, hablan mucho de lo que se llama tiempo protegido, que los médicos tengan un tiempo en la agenda bloqueada, dedicada solamente a las tareas de investigación, y no hacerla en un huequito o cuando tiene un ratito libre, no, sino que así como de 8 a 12 puede tener cirugía o consultorio, bueno, de 14 a 16 tenga esas 2 horas para trabajo científico e investigación. Esto sería muy importante poder conseguirlo y realmente practicarlo para desarrollar trabajo de investigación clínica. Y nosotros especialmente enfocamos en valores éticos y humanitarios en el desarrollo de nuestra profesión. No solo es un objetivo, sino que es un requisito que evaluamos en nuestras entrevistas para los postulantes. Como les decía Juan, los requisitos tienen que ser médicos por la Universidad Argentina, pero también puede ser extranjera, tener una residencia completa en cirugía general o en ginecología, ser menor de 35 años de edad y haber aprobado el curso anual de la Argentina de Mastología, lo que llamaba la escuela,
o el curso de distancia es el problema si alguien está a distancia. Personalmente me inclino por el curso anual. El requisito es indistinto, pero el curso anual es teórico-práctico. Los alumnos tienen además una rotación semanal por distintos servicios y distintas especialidades dentro de la unidad, sea en cirugía, en consultorio, en patología, en imágenes, en distintas rotaciones, mientras que el PROEMAS es, como esa distancia, es solamente teórico. Y como vamos a ver, este requisito de ingreso, una vez ingresado, uno de los objetivos es que realicen el curso bienal. Entonces, esta beca, repito, nos estamos mostrando un programa de fellowship. La residencia puede tener alguna variación. Nosotros lo hacemos durante 2 años a tiempo completo. Estamos de lunes a viernes, a veces algún sábado. Y los becarios, los fellows, desarrollan, además de las tareas asistenciales, las tareas administrativas, todo lo que requiera la internación, la cirugía y demás. Son quienes se ocupan también de la carga en las bases de datos, de donde salen todos nuestros trabajos científicos, y también son quienes se ocupan de realizar estos ateneos semanales de la unidad de mastología. Ateneos en los que se discuten los casos que se van a operar, los casos que fueron operados para su tratamiento, y ateneos de actualización bibliográfica. Como parte de la formación, no solo en consultorio, en quirófano de mastología, están las rotaciones por las otras especialidades que componen el IDEAT. Anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, intervencionismo mamario, por supuesto, oncología y cirugía plástica, todo lo que en lo posible tenga, y todas ellas están en nuestro hospital y no tienen que irse a nuestro hospital, las pueden hacer allí. Y hay rotaciones externas, como hablamos de aquellas unidades y paredes, de los servicios que uno pueda no tener. En nuestro caso, van a ser una rotación externa a radioterapia. Todas estas rotaciones las hacen en segundo año. En primer año es un año de mayor trabajo y de conocimientos más básicos, y en el segundo año ya se libera un poco más el fellow de segundo año y puede hacer estas rotaciones, luego de haber entrenado al principio al nuevo fellow de primer año. Dentro de los requisitos u objetivos a cumplir es que el fellow realice el curso bienal de acreditación en mastología, si no lo hubiera tenido con anterioridad. Como les dije, nuestro fellowship abre todos los años, no así el curso bienal, que abre cada 2 años. Dura 2 años, que abre cada 2 años. Entonces puede darse que un fellow ingrese un año en donde hay ingreso al curso bienal, entonces va a ser paralelamente su fellowship y el curso bienal, pero puede darse que ese año no abra, entonces tenga que hacerlo al año siguiente. Pero es un requisito para completar su fellowship. Y por supuesto concurrir a todos los eventos científicos, jornadas, congresos y cursos, los estimulamos para que los hagan. También es un objetivo que al finalizar en su segundo año realice un trabajo científico original. Recién mencionaba Juan cómo lo estimulaban también en los Estados Unidos, y nosotros también, bajo la tutela de algún médico de staff, ni bien ingresa primer año, bueno, se va a buscar un tema, va a decir, bueno, tu trabajo va a ser este tema, y ya lo empieza a diseñar, a programar, y en segundo año lo tiene que estar realizando para cuando termine su fellowship pueda leer en su trabajo en la reunión científica de la SAM y poder acceder a ser miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología. Juntamente con el curso bienal, que puede ser simultáneo o tal vez esté desfasado un año, como dijimos. Entonces, al completar los 2 años del fellowship, al realizar el curso bienal, al presentar el trabajo científico, tener todo eso aprobado, puede acreditar como mastólogo por parte de la SAM, y después vamos a ver qué es esto de acreditar como mastólogo, si es especialista. Bueno, esto lo podemos conversar más adelante. En cuanto a los objetivos prácticos, para hacer un resumen, no vamos a mencionar todos, pero como cirujano, bueno, hace las cirugías menores al principio y terminando luego haciendo mastectomías subradicales.
En segundo año, como cirujano, hace mastectomías un poco más complejas, con reducción de piel, con conservación de piel, con conservación del complejo, y realiza también los procedimientos reconstructivos, con expansores, colgajos y también mastoplastias. Y como dijimos, en el segundo año es cuando hace las rotaciones, entonces ya empieza a tener una relación más profunda con la oncología, hace consultorio con Ernesto, con los oncólogos, y entonces ve las indicaciones, las drogas, los efectos adversos y el seguimiento. Lo mismo con la radioterapia, con la anatomía patológica, como les dije, en los Ateneos mencionamos los pacientes no solo que han sido operados, sino los que van a ser operados. Entonces el patólogo ya sabe, ya conoce el caso, y por el otro lado nuestro fellow ya conoce el caso clínicamente por imágenes, la cirugía, y lo ve también en el microscopio. Lo mismo en imágenes mamarias, haciendo su rotación por mamografía, ecografía e intervencionismo. Hacemos una evaluación permanente, porque estamos a diario todos los staff con los fellows, y hacemos una evaluación anual después se le da una devolución al fellow y también se transmite al Departamento de Ciencia e Investigación y también a la Sociedad Argentina de Mastología. El objetivo general de estas evaluaciones es que al finalizar el primer año el fellow alcance un nivel 3. El nivel 3 sería capaz de realizar los procedimientos evaluados con alguna supervisión. Este es el objetivo al finalizar el primer año. Pero al finalizar el segundo, tiene que ser capaz de realizarlo sin ninguna supervisión. El nivel 5 sería que además de todo eso puede enseñar el procedimiento. Y entonces los evaluamos en forma individual, distintos observadores o evaluadores, y vemos los distintos aspectos a evaluar. Finalmente, después reunimos las distintas evaluaciones y promediamos y vemos qué resultados hemos tenido. Y analizamos el abordaje del paciente, analizamos qué cualidades ha obtenido en diagnóstico por imágenes, cómo se desarrolló como primer ayudante y como cirujano. Como vemos, este es una evaluación de primer año y alcanza el objetivo, que tiene que ser mínimo un 3, pero en el segundo año tiene que ser mínimo un 4. Y también evaluamos otros conceptos como la toma de decisiones, la motivación, la disciplina, la puntualidad y existencia, también la habilidad, las tareas administrativas que tienen que hacer, y también factores muy importantes para nosotros como son la ética, la relación médico-pacientes, y también nos fijamos bien el interés que pongan las actividades académicas, científicas y en los trabajos. Finalmente, también llevan un registro de las actividades que hacen, no solo como ayudantes, sino también como cirujano. Este es un ejemplo de un fellow de primer año, y vean al finalizar el primer año la cantidad de tumorectomías, cuadrantectomías, biopsias radioquirúrgicas que ayudó o que operó. Empieza a ser al final del primer año mastectomías, la cantidad de, ¿dónde está acá? Ganglios centinelas que ayuda y que opera al finalizar su primer año, y lo mismo en segundo año, sigue operando una buena cantidad de cuadrantectomías, empieza a realizar otras mastectomías, sigue operando una buena cantidad de ganglios centinelas, pero también linfadenectomías, y empieza a hacer procedimientos reconstructivos. Esto también es un factor importante a analizar, porque es otro de los requisitos que, como vamos a ver, si se oficializa requisitos a nivel estatal para otorgar la especialidad, la Sociedad de Mastología tiene que fiscalizar los procedimientos quirúrgicos que hizo el postulante. Para finalmente, entonces, llevado a cabo todo este proceso, terminar con un certificado que le otorga el hospital como becario de perfeccionamiento o fellow. Estas evaluaciones que les mostré se elevan Sociedad Argentina de Mastología, que las evalúa y las aprueba. Y como les dije, habiendo realizado el trabajo original para presentar como autor o como primer autor en la Sociedad Argentina de Mastología, le permite ser miembro titular. Y habiendo cumplido y aprobado luego de todo esto el curso bienal,
también la Sociedad Argentina acredita como mastólogo. Ya vamos a ver por qué se llegó a esta acreditación a través de la sociedad, que puede ser también un primer paso de las preguntas que se hacía al final el doctor Cosa. Para el corto plazo o mediano plazo, interrogantes más corto que mediano. Si transformamos este fellowship en residencia, ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, a nivel oficial, ministerial, el título de residencia oficialmente aceptada es sinónimo de acceder a la especialidad habiendo tenido la residencia completa. No así el fellowship. Entonces, a los efectos de tener el título especialista, bueno, simplemente cambiar el nombre porque el plan, el proyecto, la formación teórica y práctica existe, puede significar acceder al título de especialista. Como fellowships reconocidos al día de hoy por la Sociedad de Mastología son 13. Vemos que la mayoría de ellos son en instituciones privadas, pero también tenemos residencias posbásicas, que son posteriores, tomando estos modelos de los fellowship. Bueno, recién el doctor Bosa también se preguntaba cómo hacer. Bueno, a nivel público se puede. Tiene que haber una voluntad de hacerlo, generar los cargos, pero puede haber residencias posbásicas y como les mencioné, hoy son estas 7 y prácticamente todas ellas son en hospitales públicos, en hospitales municipales. Por último, entonces, el tercer punto de la presentación era cómo acceder a la especialidad en nuestro país. Hay 2 o 3 caminos. Uno de ellos es si hay una carrera universitaria de especialista. Los hay en ginecología, en cirugía, en otras especialidades. Intentó haberlas en mastología. Hoy, de hecho, hay una. Hubo otra que lo desapareció. Era difícil tener el recurso humano para dar una carrera de 2 años, toda la parte teórica. Pero bueno, la Sociedad de Mastología tiene todo ese recurso, pero fue difícil en años de haberlo intentado asociarse con alguna universidad para lograrlo y no se consiguió. Sí, un camino claro es la residencia acreditada a nivel estatal. Como les dije, las residencias que les acabo de mostrar, las residencias postbásicas, son posteriores a los fellowships, pero hoy es un camino para obtener la especialidad. La especialidad, vamos a ver, que también costó un montón, pero hoy es una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, no es una subespecialidad, es una más de todas las especialidades reconocidas. Y por último, este es un camino que buscamos nosotros, que las sociedades científicas sean reconocidas como entidades certificantes. Esto es, que el Ministerio de Salud le delegue a la Sociedad Argentina de Mastología, a la Sociedad Uruguaya de Mastología, la potestad de fiscalizar que se cumplan los requisitos teóricos y los prácticos, y que la sociedad científica pueda entregar el título de especialista, y en esto estamos nosotros en la actualidad. No me voy a profundizar en esto, pero vean cómo en nuestra sociedad hace 50 años las comisiones directivas empezaron a hacer gestiones ante la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Van a ver que este nombre, Secretaría, Ministerio de Salud, fue cambiando de nombre, pero nuestra Sociedad Argentina de Mastología fue siempre la misma y fue siempre a golpear la puerta y realmente costó. Recién a partir de 1990 se reconoció la mastología como especialidad, pero como tantas otras leyes, tienen una aprobación, pero luego una reglamentación para que esto ocurra. Bueno, se aprobó, pero no se reglamentó. Recién en el año 2001, casi 30 años después de los inicios y 10 años después de haber sido reconocida, bueno, el Ministerio de Salud dijo sí, llamó a concurso y en 3 llamados nos otorgó el certificado a nada más que 57 especialistas. En 2002 cerró la puerta, lo guardó en un cajón, no se entregó más. En el 17 se vuelve a incorporar como especialidad de la medicina, pero tampoco se reglamentó. Y hoy vamos a ver, en 2024,
50 años después de haberlo iniciado, el Ministerio de Salud de la Nación, luego de haber presentado todos los requisitos que habría que tener para lo que le dije recién, de fiscalizar las actividades teóricas y prácticas, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación le otorga a la Sociedad Argentina de Mastología la potestad de poder entregar el certificado de especialista. Así que ya está reconocido, ya nos dieron el poder y ahora estamos en camino de evaluar cómo y con qué requisitos se va a entregar este título de especialista. Hay unos requisitos básicos, como 5 años de graduado, 3 años de antigüedad en la especialidad con 20 horas semanales y bueno, y aprobación de un examen escrito y un examen teórico práctico. Están las cláusulas de excepción a esto, otras personas con mayor experiencia que puedan ser exceptuadas del examen, y hay otras más limitadas aún de certificación de especialista sin examen para aquellos que tengan un título de especialista universitario o que sean profesores universitarios o que tengan la residencia, como dijimos recién. Dentro de eso, y se está evaluando para finalmente emitirlo en forma pública, cuáles son los requisitos mínimos de procedimientos clínicos y también quirúrgicos, tanto en patología benigna, el mínimo recomendado de cirugías como ayudante y como cirujano, y como en patología maligna, el mínimo recomendado de cirugías como ayudante y como cirujano. Y como ven aquí, dice que la cirugía oncoplástica y reconstructiva no es excluyente, es optativa y si lo tuviera mejor, pero por no tenerla no lo va a excluir como especialista. Así que para concluir, en cuanto al trabajo en equipo, no tiene vuelta atrás, no puede darle el mejor resultado al paciente si no se trabaja en equipo, en unidades de mastología, y así le vamos a dar mejor resultado a ellos y vamos a estar más contentos nosotros también con nuestro trabajo. Quienes aún no lo hayan hecho, bueno, es un cambio de filosofía, pero no hay otra forma de ver en forma global la enfermedad y trabajar en equipo. Y esto es transversal y, bueno, sí, requiere un esfuerzo organizativo y romper barreras, pero no necesariamente es, obviamente, lo posible es estar todos juntos, pero si no estamos juntos, tener una reunión, si no es semanal, quincenal, y si no es presencial, virtual, pero esa forma de trabajar en equipo y comentar los casos ya es su primer paso y es un montón. Y en lo posible tener dedicación exclusiva. Y en cuanto a la formación y a la especialidad, bueno, saber y ser consciente que la educación médica es parte fundamental del trabajo en una unidad para formar esos especialistas y el recurso humano. Hoy todos los miembros de nuestro staff hemos sido en algún momento fellows del hospital, todos hemos pasado por esa formación y bueno, y nos nutrimos de nuestros propios recursos. Hay que diseñar un programa o adaptarse a otro ya existente y ajustarse a él. Y este programa, oficializarlo, elevarlo a nivel institucional en nuestro centro de trabajo y en nuestra sociedad científica, para que el residente o el fellow que pase por ello tenga un reconocimiento oficial del hospital y de la sociedad y finalmente del ministerio o quien sea que tenga que otorgar la certificación. Porque, como digo, no hay otra posibilidad de hacer las cosas bien que trabajar en equipo, porque así, trabajando en equipo, es muy probable que el todo pueda ser más que la suma de las partes. Y estos son todos nuestros Messis con quienes trabajamos a diario y a quienes agradecemos nuestra tarea diaria. Espero haber cumplido los objetivos y podemos conversar lo que necesiten, aunque sé que es tarde. Juan, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Juan, por la brillante presentación y la capacidad de síntesis. No es fácil exponer todo 50 años de intentar oficializar ese trabajo en tan pocos minutos. Nosotros estamos nada más que a 50 años de obtener el título. Así que a continuación le voy a dar la palabra a los integrantes de la mesa, los doctores Burgui, Lavinia Arévalo, Robinson Rodríguez y Carlos Acevedo, para hacer las consideraciones que consideren pertinentes. ¿Me nombraste primero por mayor, Juan? No, no, asumo. No, bueno, primero que nada, que ha sido un gusto. Saludos a Juan, gran abrazo.
y que ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada que verdaderamente nos ha colmado las expectativas y superó las expectativas que teníamos. Simplemente dos caminos, se trazaron dos caminos, un camino sobre cuál es el trayecto que debemos recorrer para tener el título de especialistas en mastología y cómo trabajar en las unidades de mastología. Uno es un camino político, uno es un camino administrativo, es un camino de mucho lobby, que muchos en otras especialidades o en otras búsquedas dentro del reconocimiento de las especialidades saben lo difícil que es. Y el otro es cómo llevar adelante, que es parte de por qué estamos acá, de tratar de impulsar y desarrollar la formación de centros de unidades de mastología, que como bien dijo Juan, en algunos lugares pueden funcionar sin paredes y en otros lugares funcionan con una estructura y una logística totalmente desarrollada. Lo que ya tenemos muchos años en el tema de la cirugía y ya estamos transitando la recta final, vivimos la época de que uno enfrentaba a una paciente con una patología mamaria y veíamos a nuestros maestros que la operaban y después se la pasaban al oncólogo y se acabó, y así era. Después empezaron grupos a interiorizarse más en el tema y vivimos, por suerte, los años te dan eso, el nacimiento de Sendima, que primero arrancó Sendima, que era el Centro de Diagnóstico Mamario, y hoy se transformó en Senditma, que es Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario. Y vimos también formar la unidad de UPAM de Casa de Galicia. Por suerte, teníamos vínculos con excelentes maestros que nos enseñaron y nos hicieron gustar esta especialidad, no es una subespecialidad, es una especialidad. Y recuerdo cuando llevé a Maldonado toda la libreta de la primera historia clínica de Sendima y me querían matar, porque era como 12 hojas la historia clínica que teníamos que llenar. Pero bueno, por esa época se acabó y hoy a nadie se le ocurre, sin tener la discusión del paciente, tomar ningún tipo de decisión, porque esa decisión, si no es la correcta, puede condicionar el futuro de la evolución de la enfermedad. Y hoy, algunos colegas se han enojado cuando yo lo planteé, tener muchas habilidades quirúrgicas no significa saber enfrentar la cirugía mastológica. Puede haber brillantes cirujanos, brillantes oncólogos, brillantes cirujanos plásticos y patólogos, todos formados desde el punto de vista general. Pero lo que aspiramos, y que después que lo pudimos hacer, verdaderamente nos llena de satisfacción, es contar con colegas formados, oncólogos, cirujanos plásticos, patólogos, imagenólogos, todos formados en mastología, porque no es lo mismo. Entonces, si hay algo que tenemos que saber, y sobre todo los que venimos del interior, que es tan dispar y es tan diferente, de que hay cosas básicas que están en todas las instituciones. El año pasado recorrimos, integrando el directorio de FEPREMI, todas las instituciones de asistencia médica del interior del país, más de 22 instituciones. Una por una las recorrimos todas para saber las necesidades y el estado de las mismas. Y en muchas hay cosas básicas. Pero lo importante en todo esto es tener la conciencia de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pero los recursos que tengo, los recursos tecnológicos y los recursos humanos, utilizarlos bien. Porque no se puede tratar de ser cacique si uno no tiene una tribu. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, yo creo que en la medida que no haya recursos tecnológicos, regionalizarse, es algo que siempre hemos tratado de lograr y estimular, y los recursos humanos también. Los recursos humanos todos sabemos que son muy finitos, pero en la medida de que podamos nosotros optimizarlos, nos van a dar mucha satisfacción. No vamos a tener, es muy dispar en el interior la posibilidad de acceder a tecnologías. No es lo mismo estar en el área metropolitana o estar como nosotros a 140 kilómetros de Montevideo, que estar en lugares mucho más distantes. Pero no implica porque hay lugares mucho más distantes de Montevideo que se hacen las cosas muy bien. Entonces, para resumir y que puedan hablar los colegas, lo más importante de todo es saber qué es lo basal que tenemos y utilizarlo bien. Porque si lo poco que tenemos lo utilizamos mal, no vamos a avanzar. Así que sé que va a haber colegas que van a levantar la vara o la posta de llevar adelante la acreditación de mastología. Han logrado otras cosas, colegas de la Sociedad de Mastología que estuvieron antes y compañeros que tenemos ahora. Han habido muchos logros
pero el lobby es muy fuerte. Si nosotros entendemos o conocemos que hay especialidades básicas en la medicina de este país que accede un residente por año, y todos sabemos cuáles son las características y por qué se crean esas situaciones, a veces para que se desarrollen determinados grupos que hagan las cosas académicamente correctas, es muy difícil. Pero sé que con la fuerza que tienen los que van a seguir esto, lo van a lograr. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Juan Luis, ¿cómo estás? A ver, cortito, tres cosas. Creo que hoy el resumen de lo que vimos, no nos cabe la menor duda que tenemos que trabajar, yo les diría que con un consultorio al lado con los colegas, porque en una consulta con varios pacientes surgen pacientes como vimos hoy, por ejemplo, para neoadyuvancia. Casi todos son diferentes y tenemos que tener por lo menos un oncólogo, parte del equipo al lado, para ir decidiendo tácticamente el paciente, más allá de la formación que tenemos que ir teniendo para no errar justamente la táctica a seguir. Viendo eso, eh, lo otro creo que resalta, después de escuchar a Juan Luis y ahora Carlitos, creo que tiene para contar un poco la historia de acá. Yo nunca entendí bien por qué este ensañamiento con la parte de la mastología. Realmente, estamos hablando de la patología que más mata mujeres, el gasto en salud que significa, la formación que requiere, nos tenemos que estar formando en el exterior. Es todo un problema, no, es realmente inentendible, porque creo que va más allá, inclusive de lo político y del lobby, pero funciona así. Em, Así es que les quiero contar dos cosas breves acá, luego de intentar varias veces, mastólogos que nos antecedieron, entre los que estaba mi padre, de intentar de alguna forma hacer razonar a lo que es la escuela de graduados en el Uruguay, la facultad, que en sí ha hecho un desprecio continuo, absoluto, perfecto hacia nuestra especialidad. No entiendo por qué. Eh, Se intentó hacer un camino paralelo. En nuestro país se creó, en forma bien resumida, lo que decía Juan, en la Universidad de Montevideo, una maestría en aquel momento. Empezó todo esto muchos años. La primera generación empezamos en el 2007. Fue con el aval académico del profesor Alfredo Barros, en aquel momento del sirio-libanés, que se fueron armando todos estos temas. Se generó una maestría que duró unas 720 horas, llevaba unos 2 años y medio, 3, con partes teóricas repartidas, prácticas, teórico-prácticas. Eso permitió también tener en el año 2010, si no me equivoco, el aval del ministerio en el reconocimiento de esta maestría, que en sí hay que entender que es algo totalmente diferente a lo que estaba planteando Juan Luis. Es una maestría en una especialización desde el punto de vista académico, es decir, cada uno de nosotros con nuestra especialidad que tenemos recibidos por la facultad, pero sí veíamos durante 3 años un todo, la patología desde todos los puntos de vista, con el arte de la ciencia hasta ese momento, y el manejo en su globalidad de la patología mamaria. No era asistencial, ¿okay? Que es lo que sí han logrado, por ejemplo, en Argentina. Cada uno luego puede ir asistiendo luego de eso la parte que corresponda. Esto se generó una segunda generación, si no mal recuerdo, en el 2014. Hoy creo que está un poco, no se ha podido reclutar mucho. 3, puede ser. Bueno, ahí hubo un intento, dado el espaldarazo que dio en forma, como les decía, continua y sin razón por parte de lo que es la facultad y la universidad. Lo otro que les quiero contar, como esto es como una solución alternativa al no poder ir avanzando en la necesidad de la formación, les quiero decir
algunas pequeñas cosas que han ido cambiando para ponerlos al tanto, y es acerca de la Federación Latinoamericana de Mastología. Empezaron a cambiar algunos conceptos, de tratar de tener un conocimiento más uniforme en cuál es el estatus actual, tanto de las unidades de mastología, de las especialidades, ya que esta situación que contaba Juan Luis y la situación nuestra, lamentablemente, es espectacularmente común en toda Latinoamérica. Sin embargo, tenemos profesionales en Latinoamérica que enseñan en Europa a cómo operar, por ejemplo, o cómo movernos dentro de la mastología. Entonces, para resumidamente, la Federación Latinoamericana en este momento está tratando de crear unos lineamientos en cuanto a las unidades de mastología, lineamientos en cuanto a la especialidad, para nada estricto, simplemente para poder tener un marco teórico, hasta legal, un apoyo de una sociedad sin fines de lucro que en el peso que tiene por la cantidad de países latinoamericanos y por tener países, y no es porque estés tú, Juan Luis, pero como Argentina, que logran tener estos tipos de protocolos que están siendo usados como ejemplo porque ya lo han hecho y está funcionando muy bien. Entonces, esa es la idea, eso existe hoy, poder tener la parte de lineamientos en unidades de hematología para poder llegar a tener elementos comparativos, tantos en las especializaciones también. Recientemente, por ejemplo, hace muy poco, Chile recién logró el reconocimiento ministerial, Bolivia también. O sea, está viendo como un movimiento, un empuje que se está tratando de contagiar y apoyar. De todas formas, y termino, para la gente joven, estoy hablando de alternativas, está habiendo como un cierto coqueteo desde hace unos años en cuanto que los diferentes lugares que hacen sus congresos a través de las redes, que suerte las redes cada tanto tienen una buena función, invitan, dan becas. El Congreso Ecuatoriano da 5 becas, se sortean, las sorteamos, la gente joven puede empezar a intercambiarse. Y hay un programa de fellows, entre comillas, de la Federación Latinoamericana que esperemos que se pueda poner a funcionar el año que viene, en el cual poder ayudar económicamente a fellows elegidos por su currículum, intercambiando a nivel de países. Creemos que en forma observacional en primera instancia, pero eso al volver y devolver el conocimiento adquirido es una de las herramientas que pensamos que vamos a tener en la posibilidad de empezar a uniformizar un poquito lo que son el conocimiento y el funcionamiento de diferentes unidades de mastología. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya casi buenas noches para los que estén despiertos, como dice Juan. Agradecer a la Sociedad Uruguaya de Mastología y a Comepa por la invitación. Yo, tal vez por un tema etario, y no hagamos cuenta, les voy a contar un poco la historia de lo que nos ha pasado cada vez que intentamos hacer esto que se llamó posgrado en mastología, como quieran llamarlo. Por allá por el año 94, cuando yo ya era residente, reitero, no hagamos cuentas de edades, yo empecé a ayudar al doctor Mate, que fue quien me orientó y me hizo gustar y querer esta profesión que es la mastología. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad Uruguaya de Mastología, no sé si lo recuerdan, año 87, el doctor Mate, Alberto Viola, Feli Leborne, Glaucius. Los 4 fundaron, o sea, la Sociedad de Mastología tiene hoy día 37 años. En la década del 90, él hizo el primer intento de hacer el posgrado de mastología yendo a la UDELAR, a la escuela de graduados en ese momento. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo, con varios pensamientos, varias ideas escritas, en aquel momento en papel y lápiz. Fuimos reiteradas veces con los asistentes académicos, con los directores de la escuela en su momento. Quedó un poco en la nada y nunca se logró crear un posgrado como tal. A principios del año 2000, el doctor Raúl Laviña y Enrique Fole fueron los segundos que intentaron ir por el mismo camino. UDELAR, Escuela de Graduados,
un intento muy fuerte con cosas escritas, ya no en papel y lápiz, sino que más claras, más concisas, con algo más organizado, parecido a algo de lo que estaba formando Argentina, con la orientación del doctor Barros, que tenía también su experiencia en Brasil. Tampoco hubo ninguna respuesta. Y hace prácticamente 10 años, cuando me tocó ser presidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología, hice el tercer intento. Y Guillermo me acompañó en alguna oportunidad y llegamos hasta dar varios pasos. Lo primero que se determinó, ¿y por qué lo intentamos de vuelta? Porque a principio del año 2000, el Uruguay determinó 2 posgrados que no existían, que fue cirugía de tórax y cirugía vascular. Y capaz que lo que me faltó, como dice Gustavo, fue lobby. Pero lo hicimos, lo intentamos, reiteramos, fuimos reiteradas veces a la escuela de graduados, con un proyecto escrito, parecido a lo que había escrito el doctor Raúl Laviña, un poco más actualizado. Llegamos a un título y lo que nos recomendó la escuela de graduados fue ni posgrado, porque no había dinero para hacer una cátedra o un departamento, ni maestría porque le parecía muy largo, 1200 horas. Y llegamos a un título de diplomatura de 900 horas en 2 años. La elaboración fue bastante larga. Eso llevó a decir, bueno, 900 horas, la gente en el interior puede venir, lo vamos a hacer en 2 días en la semana para que vinieran todos aquellos que pudieran. Capaz que nos llevaba un poco más de 2 años. Lo escribimos, lo elaboramos. Cuando llegó el momento de la aprobación, eso va al Ministerio de Educación y Cultura, todo lo académico, organizativo, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura. Quien da el título después es el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio de Educación y Cultura le pareció bien, le llevaba por lo menos 6 meses a aprobar eso, pero quedó en la nada porque no había presupuesto para docentes. Y ahí perdimos la tercera oportunidad de hacer un posgrado, o una diplomatura, como quieran llamarlo. Y bueno, es como dice Guillermo, ha sido difícil con el sistema público. Entonces, bueno, tal vez que haya que volver por el sistema privado, no lo tengo claro. Pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y decir, bueno, acá tiene que existir un posgrado, una maestría, una diplomatura, como le quieran poner, pero un certificado, como dice el doctor Uriburu, que diga que somos mastólogos en formación de todas las especialidades. Capaz que no solo ginecología y cirugía, sino que todas las especialidades deberían de participar de eso. Esa es mi opinión, pero bueno, puedo estar equivocado. Muchas gracias. Buenas noches, voy a tratar de ser breve. Agradezco a los organizadores, especialmente a la señora presidenta, que la conozco de hace muchos años y comenzó integrando la unidad de mastología del Hospital Militar. Y aprovecho para recordar a Bernardo Eisen, que falleció recientemente, bueno, y fue pionero también en estas cosas, y recuerdo que en su época él también hizo un llamado para, no sé cómo se certificados o reconocimientos, cómo se llamaba, que había uno para los más jóvenes, otro de senior. Eh, y no hay que bajar la guardia, esto es lo importante. Y hacer un poco de lobby también, porque uno que lleva ya unos años también en la cosa, en la universidad, en la cátedra, en otros lugares, uno ve que a veces los que hacen el lobby logran eso. Pero lo que voy a decir quizás no le agrade mucho a ustedes, porque veo por un lado, hablamos de trabajar en equipo, hablamos de unidad de órganos, en este caso unidad de mastología, y a mí me gusta decir multi e interdisciplinaria, porque es multidisciplinaria, pues son distintos especialistas, e interdisciplinaria porque eso sirve cuando interactuamos al mismo tiempo, como hay diferentes unidades, y en este sentido, eh, todos nombraron sus unidades. Bueno, yo quiero nombrar la UMI, la Unidad de Mastología del INCAN, que la creamos ya por el año 2009, yo llegaba de la cátedra al Instituto del Cáncer, y bueno, allí hablando con el doctor Elter, pregunté si no había unidad de mama, porque entré a observar que había todas las especialidades, pero estaban cada uno por su lado, y logramos armar eso, y bueno, acá hay cirujanos, oncólogos que están presentes hoy, y tenemos la navegadora también,
entre otras cosas. Quizás falta algún especialista o son a veces van y vienen. Pero quería llamar la atención, sí, porque me llama la atención que hablamos especialización o posgrado y hablamos de cirujanos y de ginecólogos y todos los demás especialistas que son buenos para integrar la unidad no se los nombra. Pero acá el doctor al final decía, ¿no? que sería importante que otras especialidades, yo creo que sí, que está bien, que hay que trabajar en equipo y quizás que todos juntos podamos hacer más fuerza si va cada uno por su lado y en este sentido es probable que tengamos que sí hacer una especialización o como se le quiera llamar, que quizás tenga en el nombre ese título sea diferente, porque no es lo mismo para el que es quirúrgico, para el que es oncólogo, radioterapeuta, patólogo, entre otras especialidades, porque lógicamente no nos van a exigir que nos pongamos a operar nosotros ahora, y sin embargo algo sabemos de mastología luego de 30 años andar en esto, ¿no? O los patólogos. Pero es verdad, sí, yo también he conocido toda esta gente que ha pasado, que ha tratado de lograr esta especialidad y se ha tenido problemas. Pero lo importante es estar unidos, que podamos estar todos juntos, que existan todas esas unidades que existen en el, en el Uruguay, no solo en Montevideo, sino en el interior del país, cada vez más. Y nosotros que somos de tierras adentro nos gusta descentralizar, pero descentralizar mismo, no que se siga gobernando todo desde Montevideo. Y lo bueno es que se siguen, pasan los hombres, las instituciones quedan, van surgiendo nuevos especialistas de las distintas especialidades, ¿no? Cirujanos, ginecólogos, oncólogos, patólogos, etcétera, etcétera, y cada vez con más fuerza y bueno, las presentaciones que tuvieron hoy día, que fueron muy buenas, así que yo quiero felicitar y bueno, decir que hay que seguir trabajando. Gracias. Yo voy a cerrar muy cortito porque ya estamos tarde, pero quiero decir que lo que dijo el doctor Uriburu, que lo felicito y nos va a dar un gran aprendizaje, porque creo que acá lo que hay que hacer es separar claramente dos cosas. Una cosa es la formación del mastólogo y otra cosa es el reconocimiento del título. Y la sociedad argentina lo hizo muy bien. La formación de mastólogo no cabe ninguna duda, como dijo el doctor, se tiene que, así estamos todos de acuerdo, se tiene que hacer en el seno de una unidad de mastología haciendo práctica, no teoría en un escritorio. Entonces, eso creo que nosotros acá en Uruguay, por suerte, tenemos muchas unidades de mastología muy buenas, capacitadas en la capital y en el interior del país, y que sin no me cabe la menor duda que son ideales lugares como para formar mastólogos. O sea que eso no tenemos nosotros problema en Uruguay. Tenemos unidades de mastología y tenemos lugares. Es más, nosotros en el servicio de mastología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas estamos desarrollando un programa que es un programa de pasantía, que cuando veía el plano que puso ahí Juan de Estados Unidos del schedule que tenía el residente, era muy parecido al pasante que tenemos nosotros en el militar. El pasante en el militar viene 3 meses, una vez por año, tiene dedicación absoluta y tiene un schedule muy parecido a ese, rota por anatomía patológica, por oncogenética, por cirugía, por radiología, por todos los lugares. Entonces, yo creo que esa parte estamos ya creo que en el cuarto año, ¿no? de esto. Yo creo que el tema de formación no es un problema. Y el tema de reconocimiento del título, fíjense que recién ellos ahora les reconocieron el título después de 50 años. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿por qué queremos, después de haber fracasado con lo del AR, insistir y la obsesión de lo del AR y la escuela de graduados? Tenemos una obsesión como aquel hijo que quiere que el padre lo quiera y el padre no te quiere, porque somos todos hijos de lo del AR y la escuela de graduados. No te quiere, no lo busques más. Entonces yo me pregunto, ¿quién acredita un reconocimiento quién reconoce un título de mastólogo o una especialidad de mastología? ¿Por qué tiene que ser, es necesaria la acreditación estatal? ¿Por qué el Estado te tiene que reconocer? No me tiene que reconocer, porque yo, ¿para qué quiero el título? Lo quiero para dos cosas. Primero, para que el paciente sepa con quién se está atendiendo. Yo me voy a atender con un mastólogo acreditado. ¿Ah? Y segundo, para que la institución que me contrata sepa quién está contratando. Y el Estado no me interesa, no me importa, porque yo estoy habilitado a operar, a hacer centinela, y pregúntele a los doctores todo el tiempo que ellos estuvieron ahora haciendo todo lo que están haciendo tan bien y no lo reconoció el Estado. ¿Y qué les pasó? Nada. Si te hacen una demanda, tenés un certificado acreditado por la Sociedad de Mastología que es la idónea para esto. O sea que creo que acá, para hacer corto, hay una obsesión con el reconocimiento estatal, que me parece que no debería estar, y creo que por eso fracasamos.
Y especialmente con lo del AR y la escuela graduada, que no sé, tenemos como una obsesión que lo del AR es la mamá de todo, no es la mamá de nada, ¿tá? Y el Estado no tiene por qué participar en esto. Esa es mi opinión. No, porque es una cosa que me quedó en el tintero y ahora Carlos lo puso arriba de la mesa. En definitiva, hoy como está funcionando administrativamente la salud, recae en las direcciones técnicas de las instituciones y en los jefes de servicio decir quién hace cada cosa. Porque la responsabilidad de las direcciones técnicas, no sé si lo saben, termina siendo hasta legal. Así que es una correcta dirección técnica y un buen jefe de servicio es el que le tiene que decir, mastología te dedicas vos, hepatobilio pancreático te dedicas vos y a colorecto te dedicas vos. Así que por ahí pasa la cosa y eso hoy es en lo que nos tiene que preocupar. Bien, para ir terminando, entonces, no sé si Juan Luis, desde la vecina orilla, ¿quieres hacer alguna recomendación final o una consideración? Muchas gracias, Juan. Bueno, no quiero cansarlos, pero fue muy interesante esta mesa y fueron muy valiosas todas las opiniones. En primer lugar, también saludo a la doctora Yanella Santander, la presidenta de la sociedad que me invitó. Con respecto a Gustavo, hola Gustavo, un gusto escucharte, lástima que no te veo. Como bien dijo él, tenemos que conocer qué recursos tenemos, qué recursos no tenemos. ¿Y quién tiene esos recursos? Y entonces buscar la vuelta para unirse. Yo creo que es fundamental la voluntad lo primero es tener la voluntad de lograrlo, y ustedes la tienen, así que eso es fundamental. Como dijo Guillermo, no hay duda que hay factores políticos, hay que, bueno, buscarlos y buscar la vuelta, cómo llegar a esos factores políticos. En nuestro país pasó lo mismo, y yo tampoco sé por qué. Acá se dice, se cajonean las cosas, ¿no? La carpeta está, alguien la vio y alguien decidió que se guarda en un cajón. Pero por otro lado, que también sea una política de la sociedad uruguaya, mastología, no vencerse ante los fracasos. Y como él mencionó, bueno, que la FLAM puede ser un buen respaldo para tener un empujón. Luego, como dijo, bueno, Carlitos, sí, nosotros tenemos experiencia. Bueno, ustedes tienen, por un lado, son más jóvenes como sociedad, pero se puede aprovechar la experiencia del camino recorrido por países vecinos, no solo nosotros, sino Brasil, como también mencionó. Y vuelvo a mencionar, no rendirse ante los intentos fallidos. Él habló también del sistema privado, del público. Bueno, el sistema privado puede ser válido para luego ser reconocido a nivel público. No llegaron al camino de la maestría o la diplomatura, o como él dice, como la quieren llamar, a nivel público. Bueno, pues bien, se puede hacer el privado. Nosotros en la Sociedad Argentina de Mastología lo venimos haciendo hace tantos años, y hoy es una de las cosas que el nivel público reconoce como requisito para ser un factor de aprobación de esa certificación. Así que por el camino privado, que además es quien tiene los miembros capacitados y motivados para hacerlo. Ustedes, los miembros de la Sociedad Uruguaya de Mastología, son quienes más ganas y más conocimiento van a tener para hacerlo. Y finalmente, luego de varios años de haberlo hecho, puede ser un factor de reconocimiento a nivel público. Así que es el camino y están en el camino. Como dijo el doctor Rodríguez, bueno, yo también lo mencioné, el trabajo en equipo no hay vuelta, y es puerta a puerta en lo posible, al lado. Y por último, como dijo Carlos Acevedo, ¿quién acredita? La sociedad, el Estado. Sí, bueno, después de ir y golpearse y chocarse tantas veces contra el Estado, bueno, por eso ustedes vieron que nosotros otorgamos un certificado, no es tan antiguo, otorgamos la acreditación como mastólogo. Ese es el título que otorgamos, y no hace muchos años, luego de decidir, bueno, no nos chocamos contra la parte oficial, que no sabemos por qué. Bueno, no podemos otorgar el título de especialista. A ver, nosotros, como dije, en unos años el Ministerio de Salud de la Nación hizo un llamado y entramos 57, que sí nos podemos anunciar como especialistas. Pero bueno, dado que eso no se podía lograr y había tantos colegas en las mismas condiciones de lo que somos especialistas, entonces la sociedad decidió, con un respaldo muy importante, teórico y práctico de tantos años,
otorgar la certificación como mastólogo. Así que ese también es un primer camino, y es muy válido y es reconocido. Si la sociedad es reconocida y los miembros son quienes tienen todo el conocimiento y la motivación, puede ser la sociedad quien dé una acreditación como mastólogo sin mencionar el término de especialista. Y finalmente, en algún momento, se va a lograr a nivel estatal. Eso es lo que quería resumir. Me pareció muy interesante las opiniones de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Gracias por tu tiempo, por los aportes, por la presentación. Como coordinador de la mesa le quiero agradecer además a los colegas y amigos que aportaron los comentarios. Y le voy a pedir a la doctora, amiga y vicepresidenta de nuestra sociedad, la doctora Virginia Ortega, que cierre entonces las jornadas. Bueno, gracias Juan. Queda poco tiempo, quiero solo 2 palabras. Primero, agradecer a los referentes nacionales que hayan venido acá y a los regionales que han participado. Ha sido un esfuerzo dejar la actividad laboral, familiar, y si bien tenemos todo un desafío todavía por todas las dificultades que se han planteado, quiero reconocer el aporte de los referentes que están acá, que mantienen la Sociedad Uruguaya de Mastología durante tantos años y que es fuente de formación de todos los que venimos concurriendo desde hace muchos años y que por suerte estamos viendo gente joven que se está uniendo a la sociedad. O sea que me parece importante que tenemos un camino para recorrer, pero quiero agradecer el esfuerzo de venir a los referentes nacionales y la oportunidad de poder contar con los regionales, ¿no? Por lo último, quiero desearle a Paysandú que tenga una unidad de mastología. Quiero destacar las unidades de mastología nacionales ya realizadas, que son muy importantes, dan mucho esfuerzo y, bueno, dan mucho conocimiento. Y lo último de lo último es un reconocimiento a Eisen, Bernardo Eisen, Bernie, ahí está, es un cirujano, fue un cirujano mastólogo brillante, reconocido a nivel nacional, regional y un poco más también, muy polémico, más vale que te quisiera que no te quisiera, vanguardista, muy docente y generoso en transmitir sus conocimientos, y lo que más importante, que destacaba siempre el equipo multidisciplinario. Por eso puse esas 2 fotos que tienen muchos años. Hace muchos años que hablamos de un equipo multidisciplinario, y la Sociedad Uruguaya de Mastología quiere agradecer sus aportes a lo largo de estos años y recordarlos siempre con mucho cariño. Me voy a poner a llorar, así que dejo por acá.